ya tenía un sobrepeso bastante pronunciado. Mi mamá decide llevarme a un nutricionista y me dicen que estoy en obesidad 1. Esta niña no podía correr ni 5 minutos. O sea, yo estaba en una condición física pésima. Y ahí fue cuando yo decidí, voy a documentar todo. Y así comenzamos el segundo episodio de Cero Rollos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. De verdad, mil gracias por estar de nuevo aquí, por tomarse el tiempo de escuchar toda esta montaña rusa que ha sido mi journey de salud, literalmente. Y este episodio, obviamente vamos a comenzar, o en este episodio vamos a comenzar a echar el cuento completo de qué pasó, de por qué Ozempic, de por qué comencé, de por qué decidí compartir toda la experiencia, ¿no? Porque al final yo creo que lo que en parte me motivó, y así les hablo una vez bien claro, fue el hecho de ver muchísimas personas que mágicamente de un día para otro, estoy gordo, estoy flaca. Y cuando les preguntabas, no, es que hice una dieta y entrené. Ujú, ujú. Sabíamos y se notaba que era Ozempic. Y en el momento que yo decido, pues, ir a donde el Team Efio y comenzar todo el tratamiento, que ya les voy a contar cómo fue, pues yo dije, ¿sabes qué? Y le dije al doctor Efio, ¿sabes qué? Yo voy a compartir todo, desde la primera cita a cuando me pesen, cuando me hacen en el InBody, cuando me hagan las pruebas, todo, porque yo quiero ser 100% open sobre todo este proceso para que la gente entienda de que esto es un proceso médico. Esto no es agarra la plumita, que esta es una de las plumitas que yo me inyecté. Agarra la plumita, te inyectas y chao. No, señor. Usted tiene que estar bajo supervisión médica. Y eso es algo bien importante que les quiero también comentar antes de comenzar a contarles todo. Yo este episodio lo estoy haciendo desde mi experiencia, basado en mi experiencia. Aquí no hay acuerdos con ninguna farmacéutica, ni nada por el estilo, ni marcas, ni nada. O sea, yo simplemente les estoy contando mi experiencia para que ustedes tomen su decisión, siempre de la mano de un equipo médico, ténganlo en cuenta. Por favor. Yo no puedo, o sea, se me rompió la uña justo hoy cuando iba a grabar, pero no pasa nada. Bueno, vamos a comenzar. Miren, obviamente me traje las notas porque ya saben cómo soy, que a veces me voy, pero yo vuelvo. Mis pensamientos se van, pero yo vuelvo a hilar. Miren, yo comienzo realmente todo el tema de sobrepeso, porque esto no fue que sí, ay, estuve gordito una época y decidí usar Ozempic. No. El problema mío de sobrepeso fue desde chiquita. O sea, yo era la niña gordita de mi familia, del colegio, o sea, en general. O sea, yo siempre fui gordita y me gustaba comer. En mi familia, que es venezolana española, pues los españoles, como saben, todo lo que tenga que ver con comer y beber es una celebración, estar en familia. O sea, todos esos momentos creados eran alrededor de comer y beber. Y para mi familia, para mis abuelos, el que los niños estuvieran flaquitos no era salud. Si el niño estaba gordito, estaba sano, pero era un tema de cómo se veían las cosas en la época de antes. Entonces, claro, mi abuela llegaba a Madeleine, le pedía algo de comer y lo que la niña dijera, ahí está. Y ese tipo de conductas que yo lo entiendo después de mucho tiempo, pues son conductas aprendidas desde la niñez y cuando tú creces, pues sigues comiendo los mismos alimentos, teniendo las mismas conductas porque tú piensas que está bien. No es que esté mal comer, ojo, era la calidad de lo que comía y la cantidad de lo que comía. En efecto, obviamente, llega el desarrollo y como sabemos, si uno como niña llegas a la etapa de desarrollo con sobrepeso, pues boom. Y literal fue un boom porque a los 15 años yo ya tenía un sobrepeso bastante pronunciado. Mi mamá decía llevarme a un nutricionista y me dicen que estoy en obesidad 1. Yo me quedé en shock. Para la edad que tenía fue como un shock. No me lo esperé, obviamente. Me mandan una dieta, yo comienzo a hacer mi dietita. Pero luego de eso hubo un acontecimiento en mi vida que a mí me volteó todo. Realmente fueron dos acontecimientos, pero este en particular me afectó muchísimo en lo que fue la pérdida de peso. Mi mejor amiga muere cuando yo tengo 16 años, nos estábamos graduando del colegio, fue una persona que fue un ser de luz para muchas personas, yo creo que no era nada más mi mejor amiga, no creo, no, estoy segura, fue la mejor amiga de mucha gente, este tipo de personas que están en el mundo para llenarte de buenas energías, de buena vibra, que brillaba por sí sola.
Ella nos dejó demasiado. Me pongo sentimental porque es una persona que marcó mi vida. Eso fue un hecho que a mí me afectó muchísimo. Y a raíz de eso, pues sabiendo también que yo tenía sobrepeso, pues resulta ser que a la niña le dio por no comer. Me dio por no comer y si comía, por el tema de que tenía sobrepeso y ahora yo quería estar flaca, pues comencé a vomitar. Y esto fue un loop muy fuerte porque obviamente yo internamente estaba muy rota, estaba muy triste y lo agarré de la manera incorrecta de bajar de peso y comencé a tener trastornos de alimentación. Lo digo abiertamente porque sé que hay muchas personas que pasan por esto. No lo dicen y lo digo de corazón y después les puede traer consecuencias. Chicas, chicos, porque pueden ser hombres y mujeres que pueden estar pasando por esto, pidan ayuda si están pasando por esta situación, porque esto, si no es tratado por profesionales, les puede traer consecuencias en su salud a largo plazo. Se los digo con toda la responsabilidad y por mi experiencia. Gracias a Dios, yo busqué ayuda. Mi mamá también, en el momento que se dio cuenta, mi mamá es la mujer de mi vida, pues obviamente me ayudó mi familia también. O sea, yo siempre he estado muy arropada, muy agradecida. Mi niñez fue preciosa y siempre he tenido una familia muy unida, la cual amo y valoro muchísimo. Pero sí es verdad de que fue un momento muy fuerte, fue un momento que me retó a mí también, yo estaba muy jovencita y entendí también que pues que yo tenía que tener un cambio radical en todo el tema de mi alimentación, porque a ver, yo llegué a pesar 55 kilos, pero era un palito, o sea, era literalmente un palito, no era sano lo que estaba pasando en mi cuerpo. Claro, luego de eso, luego que comienzo a sanar literalmente en manos de profesionales, pues eso fue una fluctuación, eso era bajar, subir, porque realmente yo no había buscado tampoco como ayuda profesional para todo lo que había pasado, luego la pérdida de mi amiga. Y ya estando más adulta, obviamente ya tenía sobrepeso, entre esos loops de sub y baja de peso, pues resulta ser de que me toca irme del país, me toca vivir un montón de experiencias fuera de mi país, lejos de mi familia, experiencias también que me cambiaron muchísimo y profundamente, y luego termino en Panamá. ¿Qué pasa cuando llego a Panamá? Yo creo no, este país a mí, o sea, yo estoy sumamente agradecida con Panamá. Ha sido un país que a mí me ha cambiado la vida, es un país que es mi segunda casa, amo y adoro, de verdad, agradecida eternamente. Y, y fue como, yo no les puedo explicar, o sea, yo llegué acá y a mí la vida me comenzó como a cambiar internamente. Recuerdo el primer día que llegué y a mí me recibió mi mejor amigo, que es mi hermano del alma, Teto. De verdad, muchísimas gracias. O sea, me acuerdo que estaba en su casa y bajé al gimnasio, ¿no? Y que yo dije, bueno, ahora sí, o sea, ahora sí voy a tener tiempo, es un nuevo ambiente, ya pasó lo que tenía que pasar en el otro lugar, dejé todo atrás, bien. Bueno, señores, yo y que voy a correr, voy a correr. Esta niña no podía correr ni 5 minutos. O sea, yo estaba en una condición física pésima hace 10 años. Pésima, una cosa paupérrima, horrible. El hecho es de que, claro, yo me quedo en shock porque yo decía, Dios, no valgo nada. O sea, ¿qué está pasando con este cuerpo? Y mi subconsciente, a mí me pasa mucho que yo soy una persona que toma decisiones muy radicales. En ese momento mi cabeza dijo, o sea, yo tengo que comenzar a hacer ejercicio, yo tengo que comenzar a tener disciplina, tengo que... Y literal, yo comencé a levantarme todas las mañanas temprano, no les voy a decir todos los días a las 5, pero sí comencé a tener una rutina en la mañana haciendo cardio, cosa que obviamente me ayudó a crear resistencia cardiovascular y poco a poco, obviamente, fui integrando las pesitas yo solita. Esto era, o sea, no es que yo comencé a ponerme fitness, no, esto fue un tema de, lo voy a hacer por salud, pero yo no sabía que dentro de ese proceso, ¿saben? Yo estaba creando todo lo que venía hasta llegar a donde estoy ahora. Porque si yo no hubiera comenzado ese día, que fue prácticamente hace 10 años, porque yo cumplo 10 años en Panamá este año, pues la historia hubiera sido otra, ¿no? Yo simplemente dije, mira, esto lo voy a hacer por mi salud. Y literalmente así lo hice. El hecho es de que obviamente pasaron un montón de cosas estando aquí, mi peso siguió fluctuando hasta el día que yo me doy cuenta que necesito ir a terapia por un tema X, que yo pensaba que en ese momento era relevante, pero resulta que voy a terapia, que eso es otro episodio,
que es uno de los más, como les digo, la salud mental, señores, va muy alineado con toda esta parte de salud física. Si tú no estás bien de acá, tu cuerpo no va a reaccionar igual a nada. Y eso es algo que tienen que tener muy claro. Literalmente, cuerpo sano, mente sana. Ambas cosas son las que te van a alinear y te van a llevar a objetivos. Ténganlo siempre presente. El hecho es de que yo comienzo terapia yendo y que a solucionar un problema y resulta ser de que termino solucionando un montón de cosas que yo llevaba arraigadas y cosas internas de infancia, de pérdidas que a mí me cambiaron la vida. O sea, han sido casi 5 años de terapia. Obviamente no voy todas las semanas. Obviamente el año que fui más constante fue cuando realmente decidí hacer mi tratamiento bien, que luego se lo voy a contar porque fue un tratamiento súper heavy. Súper heavy les digo porque yo pasé por constelación y demás. O sea, fue muy, muy, muy revelador, pero me sanó increíblemente. El punto es de que luego de que paso por todo esto, obviamente comienzo a entender por qué yo no tenía ese amor propio. Y cuando yo comienzo a descubrirme, cuando comienzo a valorarme, cuando comienzo a entender quién era Madeleine, este proceso se fue acelerando. Se fue acelerando, comencé a hacer como poco a poco cosas que yo amaba hacer. Entre esas cosas sale el proyecto del podcast Se Habla Mamey, que yo les comenté en el episodio pasado que el podcast era dedicado a emprendedores, empresarios y marcas personales que nos contaban su historia de vida. Pues en ese podcast yo conecto de nuevo con el doctor Efio, con el cual ya yo conocía cuando fui gerente del hospital aquí en Panamá, gerente de mercadeo, y él comienza a hablar, porque ya yo lo había escuchado, de que él comenzó con todo lo que eran el semaglutide, ¿no? Ozempic en este caso. Y cuando él comienza a hablar de Ozempic, yo le digo, mira, vente, vamos a hablar de todo este tema. El episodio estuvo brutal, la verdad, vayan a verlo, no les voy a spoilear, vayan a verlo de verdad, está en el canal de YouTube, bueno, y en Spotify. Y cuando termina el episodio yo le digo, mira, ¿sabes qué, doctor? Yo quiero ir para allá, para que me evalúen, porque es importante, no todo el mundo es candidato para Ozempic, tienen que evaluarte previamente, te mandan un montón de exámenes y ahí te dicen, mira, tú, Madeleine Cuellar, sí eres candidata. Y eso fue lo que pasó. Yo me hice todas mis evaluaciones, me llamaron, madre, sí, vente. Y ahí fue cuando yo decidí, voy a documentar todo, porque primero, este medicamento no es para tomárselo en juego. O sea, esto, si tú no tienes los valores adecuados para utilizarlo, te puede traer consecuencias a tu salud. Que mucha gente que llega, se lo inyecta, ay, estoy flaca, ajá. Cuéntame dentro de unos años qué puede pasar si tú no eres candidato. O simplemente me han llegado personas que me han escrito por redes como que los efectos secundarios o me inyecté y me pasó esto y mis preguntas han sido siempre, ¿tu médico te indicó la dosis? No, me lo inyecté yo. Santo. No lo hagan, señores, señoras. No se inyecten sin supervisión médica. Esto es un medicamento que te puede traer consecuencias si no lo usas de la manera adecuada, como cualquier medicamento. Entonces, ojo con eso. Importantísimo. Decido documentar esto para crear conciencia de que esto se tiene que usar bajo supervisión. Y segundo, para que la gente que decía también como que, ay, yo adelgacé un día para otro. Mentira. Todo proceso tiene un tiempo. Y el Ozempic no es mágico. El Ozempic te va a hacer adelgazar porque obviamente te suprime el apetito, te ayuda muchísimo con el tema de la ansiedad y obviamente hace que se acelere tu proceso de pérdida de peso. Pero si tú no acompañas este medicamento con una buena alimentación, con mucha proteína, con un buen entrenamiento, tanto cardio como pesas para crear masa muscular, señor, señora, usted se va a poner como una vela porque todo se cae. Y es esta gente que tú ves de repente súper gordito y esa gente queda así como chupada. Está mal, porque eso no es salud. ¿Qué es salud? Que tú te sientas vital, enérgico, que crees masa muscular. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues a 70 años y tú tengas esa masa muscular que creaste, y es un proceso mediante el cual esto no es de un día para otro, como dice la gente, adelgacé y ya soy feliz, pues tú llegas a los 70 años con vitalidad, te puedes parar solito, puedes viajar solito, puedes ir al baño solito, te puedes arrollar, puedes hacer lo que quieras. Y eso se llama tener calidad de vida. Y de eso se tratan los procesos de salud. Para mí y en mi cabeza, luego de yo pasar por estos 3 meses de tratamiento de Ozempic, lo que más importante me parece a mí que puedo mencionar es que yo cambié el chip
de pensar, voy a hacer dieta para adelgazar o para estar flaca, a voy a comer sano por mi salud. Cuando yo cambié el chip de eso en mi cabeza, yo creo que mi cuerpo bajó el estrés 500, porque para mí toda mi vida era voy a hacer la dieta de la sopa, la dieta mediterránea, la dieta del chuchú, la dieta de no sé qué. Para mí todo era dieta para estar flaca. No, señor. Los procesos largos requieren de constancia, disciplina y enfoque, claro que sí, pero son los que realmente valen la pena para que tu salud esté bien cuando lleguemos a viejito, porque todo el mundo va para allá. Entonces, ese era el enfoque y es el enfoque que le quiero dar a ustedes. Cambien sus hábitos poco a poco para que tengan salud cuando lleguen allá. La parte física está bien. Nos vemos geniales. Qué bello, qué rico sentirse bien con uno mismo. Pero este cuerpo va a envejecer en algún momento. ¿Podemos envejecer con gracia? Por supuesto que sí, pero eso va a depender de que tú comiences a tener hábitos saludables el día de hoy, no de que hagas una dieta y adelgaces. Ese es mi punto. Cuando llego a la consulta con el Team Efio, con mi Nutri, María Verónica, que la amo y la adoro, bueno, todo el team es maravilloso, la verdad, pues a mí me hacen el InBody, ¿no? Y yo pensando, bueno, seguro lo que tengo un poquito sobrepeso, algo chilling. Algo chilling. Señores, yo tenía la grasa visceral en 12. O sea, cuando a mí me dicen los resultados, yo me quedé como, ¿what? O sea, fue como un punto en el cual yo dije, tú de aquí no vas a estar peor nunca más. Tú de aquí vas a mejorar y vas a cambiar todo. Entonces, después de esto, pues comienza mi proceso de los Ozempic, que duró 3 meses. Cada semana no me inyecté, creo que mi dosis máxima fue de 0,5 miligramos. Y no tuve efectos secundarios, siendo sincera. Mi cuerpo se comenzó a desinflamar de una manera muy loca. Sí es verdad de que aunado a esto yo también estaba pasando por el proceso de terapia que les había comentado, lo cual también me llevó a sacar de mi vida personas que ya no estaban alineadas con lo que yo era en ese momento. Y obviamente fue como, el Ozempic me ayuda a hackear mi metabolismo prácticamente y pues por el otro lado yo estaba sanando internamente y fue como el perfect match para todo lo que venía. Comencé a valorarme a mí misma, comencé a entender de que el proceso no era perder peso porque, ay, qué linda estoy, era perder peso para sentirme bien conmigo, para tener salud, me comencé a sentir mucho más vital. Obviamente todo esto iba alineado con una dieta balanceada, con suplementación pues guiada para mis necesidades, que también es importante. No es suplementarse por suplementarse, es suplementarse para las deficiencias que tengas en tu cuerpo, que para eso también te hacen, obviamente, los exámenes. Aparte de eso, obviamente, viendo la composición corporal, por ejemplo, en el primer mes, yo bajé 9 libras de grasa en el abdomen y la grasa visceral la bajé a 8, si no me equivoco. O sea, fue rapidísimo. ¿Por qué? Porque yo estaba hiper enfocada en mi alimentación, entrenamiento de fuerza. O sea, yo realmente hice las cosas bien hechas. No estaba bebiendo tampoco. O sea, me enfoqué al 1000%. Obviamente los resultados se vieron porque también yo tenía claro que yo no quería inyectarme el medicamento durante mucho tiempo. O sea, no quería depender del medicamento. Y obviamente eso aceleró mi proceso un montón. Obviamente lo logré. Y sé que van a querer saber qué pasó después de que dejé el medicamento. Eso es lo que vamos a hablar en el episodio próximo. Pero para terminarles que sé que tienen dudas, mira, el proceso realmente, que es alguna de las preguntas que me hicieron, ¿efectos secundarios? No. No tuve efectos secundarios para nada. Creo que se me aflojó un poquito la barriguita la primera semana. Pero de resto, yo estuve genial. O sea, genial, no tuve ningún inconveniente con el medicamento. Obviamente siempre estuve en comunicación con el Team Efio, cosa que es súper importante, por eso debe ser bajo supervisión médica. Y, y nada, obviamente en el momento ya que yo voy a la cita del tercer mes, pues me dicen que mi grasa visceral está en 6 y yo, ¿what? O sea, yo bajé la mitad de la grasa visceral en 3 meses. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Todos los procesos se pueden mientras que tengamos constancia, focus, como digo yo, y disciplina. No hay nada imposible mientras que tengamos determinación en lo que hacemos. Obviamente me ayudó muchísimo en la parte mental también. El año 2025 para mí fue un año de cambios súper profundos, tanto a nivel mental como físico, cosa que agradezco porque yo no soy la misma persona jamás
del año pasado. O sea, la Madeleine de hace un año no tiene ni idea de lo que iba a pasar por su vida y lo agradezco tanto. Liberarnos también de personas que no nos suman en la vida nos va a ayudar muchísimo en el proceso. Eso lo vamos a hablar en el episodio de salud mental. Pero esto ha sido un cambio increíble. Esto fue un hack increíble. Recuerden que este medicamento es una herramienta para la pérdida de peso, no es la solución del problema. Luego de que ya pasas el proceso de los Ozempic, tienes que continuar con tus hábitos y eso es lo que vamos a hablar después. Eh, es importantísimo que entiendan también algo, y con esto sí quiero cerrar. eh, Todos los procesos no son iguales. El proceso que yo les estoy contando es el que yo viví. Por favor, si tienen alguna duda, vayan a los comentarios y me lo hacen saber. Pero no se comparen con nadie. No se comparen con nadie, que si esta tiene medio músculo, que si esta tiene un cuadrito, que si esta le subió la nalga, que si no tiene, que si... No, o sea, olvídense de eso. Todos los procesos son individuales, únicos. No te compares con nadie y no dejes tampoco que los demás emitan algún tipo de comentario o juicio de ti, de tu cuerpo, de nada. O sea, valórate tú, quiérete tú, que si tú te quieres y tú haces las cosas por ti, nadie más puede fallarte. Si tú no te fallas, nadie te puede fallar. Siempre lo digo. Y bueno, para cerrar este episodio, que como les comenté, los quería dejar por lo menos hasta cuando ya cerré todo este proceso de Ozempic de los 3 meses. Ya luego vamos a hablar un poquito de soltar el medicamento, qué pasa después, me vuelven los antojos, tengo hambre. Eso lo vamos a hablar en el próximo porque obviamente eso es otra historia totalmente diferente. Pero lo que les quería decir para cerrar, que siempre se los digo, es no te compares en tu proceso con nadie y tampoco dejes de que alguna persona emita algún tipo de comentario sobre ti, sobre tu cuerpo. No lo permitas. Si hay alguna persona que ya no está alineada en tu vida, sácala si eso te da paz mental. Y vive tu proceso día por día. Un día vas a amanecer hinchado, hinchada, el otro día vas a amanecer maravilloso, un día se te va a dar la mitad del musculito, el otro no, el otro día vas a tener un rollito, el otro no. Somos seres humanos y como seres humanos somos cambiantes. Sí, somos cambiantes, no somos las mismas personas que fuimos hace un año y eso está bien. Cuando te digan, ay, cambiaste, claro que sí. ¿Cómo no voy a cambiar? Tenemos que cambiar con las situaciones de la vida, siempre que sea para mejor. Aprender de todas las experiencias y tomar todo lo positivo y repetirlo y lo negativo y quitarlo. Por eso les digo, las cosas que no te sumen, quítalas y tú vas a ver cómo te cambia absolutamente todo tu entorno, tu vida, te cambia todo, te cambia absolutamente todo. De verdad, mil gracias por acompañarme. Esto prácticamente es como terapéutico para mí el volver a repetir todo porque me doy cuenta que el proceso que he pasado pues ha sido largo, pero ha sido maravilloso. Demasiado agradecida, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio de Cero Rollos, menos peso, más vida. Recuerden esto siempre. Hay pesos en la vida que no se miden en kilos ni en libras, que están aquí y los tienes que soltar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!